De vez en cuando existen momentos en donde nos debemos mirar a los ojos para reconocer qué es lo que creemos y cuáles son esas verdades básicas de la fe cristiana. Nos debemos dar cuenta a veces que, a medida de los años y las décadas, de que hay verdades fundamentales cristianas que se deben volver a enseñar, repetir, reafirmar, reclamar con gran regularidad entre los cristianos, no sea que las olvidemos. Una de ellas es la inspiración y la autoridad de la Biblia. Y en esta mañana es la autoridad y la inspiración de la Biblia de la que quiero exponer, y para ello le pido que me acompañen con sus Biblias a Segunda de Pedro capítulo 1. Como saben, los predicadores suelen predicar de un texto específico. Este texto es uno que fue determinante para mi propia comprensión teológica y espiritual, para que algo se estableciera en mi propio corazón, la inspiración de la Biblia. Es Segunda de Pedro capítulo 1, comenzando con el versículo 16, un texto que todavía recuerdo estar leyendo cuando era un hombre joven, y un texto que me tomó como del cuello y capturó mi atención acerca de lo que está en cuestión y las verdades que se están diciendo aquí acerca de las Sagradas Escrituras. Pablo escribe: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloriosa le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Pero ante esto, saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte o de parte de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El tiempo cuando leemos un cierto texto tiene mucho que ver con su impacto en nuestras vidas. Dios en su soberanía, el mismo Dios que inspiró las Sagradas Escrituras, está al control de nuestras vidas, en incluso hasta el momento más pequeño de nuestras vidas, y así entonces me encontré luchando con algunas de esas preguntas cuando era tan solo un jovencito. Y apenas había salido de una clase, y el tema de esta clase había sido la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Había sido una clase en la que se había insinuado que, al menos algunos académicos modernos, creen que el relato de la transfiguración era, de hecho, en dos maneras, algo que no pensábamos lo que fue. Que al menos algunos académicos, se nos dijo, no creen que tal suceso ocurrió. Pero que si algo como esto sí ocurrió, tomó más bien como la forma de una experiencia de éxtasis religiosa y que se reinterpretó más adelante por los discípulos que estaban presentes o por la comunidad apostólica más adelante mientras compilaban las escrituras. Yendo de vuelta al Antiguo Testamento e intentando aclarar que en esto, y con Moisés y Elías, Jesús aquí estaba siendo presentado como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. La implicación de la clase era de que este era un cumplimiento artificial de una profecía del Antiguo Testamento y que de acuerdo a esta comprensión, de hecho, no tenía nada que ver con Jesús y un suceso que probablemente no ocurrió. Yo no acepté esto como la verdad, pero sí acepté que esa clase me dejó con malas sensaciones. No sé, más allá de la soberanía de Dios, cómo fue que acabé leyendo Segunda de Pedro capítulo 1.
No sé cómo llegué al pasaje. Yo de hecho creo que pudo haber sido en la lectura sobre la transfiguración que me di cuenta de que Pedro también lo mencionaba. ¿Qué es lo que Pedro dice sobre ella? Pedro dice al comienzo, y tienes que amar esto, imagínate que acabas de escuchar una clase en donde se había lanzado un manto de sospecha sobre la veracidad de la Biblia y sobre el mismo hecho histórico de la transfiguración, una clase que ni se llegaría a dar ni se pudiera dar aquí en el Southern Seminary Boys College hoy. Pero imagínense dejando una clase así y leer un texto como este. Es como si Pedro dijera, profesor, siéntense y cállese. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pero dice, estuvimos allí. Dice otra vez, estuvimos allí. Sucedió. Estuvimos allí con Cristo en la montaña. Pedro, Jacobo y Juan. Fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros lo vimos. Cuando dice que nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, estábamos con Él, le vimos, escuchamos la voz. Él comienza diciendo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Esto es algo diferente que encontramos una y otra vez, y justamente esta semana tenía la necesidad de ver un comentario bíblico que yo sabía que no me iba a gustar. Pero uno que por propósitos específicos debía consultar para saber qué decir en respuesta. Y de nuevo tienes el mismo argumento que escuché por tantos años por varias personas. Mira, sigue las ideas de Rudolf Bultmann. El Nuevo Testamento está lleno de literatura mitológica. Es el Nuevo Testamento y el mito, siguiendo al Antiguo Testamento y su texto mitológico que incita el sentido mitológico en el Nuevo Testamento con sus textos. Y luego rápidamente aclaramos que un mito no quiere decir que no sea verdadero. Ajá, pues eso parece muy astuto. Un mito no quiere decir que no sea cierto, solo quiere decir que es un mito verdadero. Mentira verdadera. Digamos. Mito verdadero, en otras palabras, sí que contiene un grado de verdad, pero no se debe recibir directamente como una verdad. Esto, se nos dice, no es un texto histórico, sino que es una memoria reimaginada de Israel o reimaginada de la iglesia en forma mitológica. Y como dice Bultmann, nuestra tarea es la de encontrar un sentido existencial en medio del mito. Pero, una vez más, Pedro de Bultmann le dice, profesor, siéntense y cállese. No seguimos a esos mitos. Pero él no solo menciona de mitos, sabiendo que es una palabra que tiene una connotación negativa, y en caso de que no vea esa connotación negativa, pero decide añadirle aún más negatividad. Él junta el mito o la fábula con inventos ingeniados. No estábamos siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas. Esto pasó. Le vimos. Estábamos con Él. Escuchamos la voz. Fuimos testigos oculares. Testigos, por supuesto, de Jesús siendo coronado y otorgándole Dios majestad como cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Jesús como el cumplimiento de todo lo que se le había prometido a Israel. Y la transfiguración, la declaración de que Jesús no es meramente un profeta siguiendo profetas, un maestro siguiendo maestros, sino que es el mismo Hijo de Dios en quien el Padre está muy complacido. El cumplimiento de todas las profecías.
del Antiguo Testamento. Pero luego aparece otro giro en el texto. Después de que Pedro dice, estábamos allí, lo escuchamos, lo vimos, estuvimos con él. Pedro dice, escribiéndole a la iglesia, y esto es lo importante, esto no es Pedro hablando con Jacobo y Juan. Esto no es Pedro hablando con los discípulos y recordando ese suceso a la deriva. Esto es Pedro escribiéndole a la iglesia del Señor Jesucristo. Es una epístola, es una carta. Pedro le está escribiendo a un pueblo que trabajaba allí, que no anduvieron con Cristo, que no le vieron y no escucharon estas mismas palabras. ¿Están ellos entonces en desventaja? Esto es lo que llamaríamos una arrogancia fatal. Es una trampa peligrosa. Es de hecho un problema que debemos enfrentar, retratar. ¿Estamos acaso en desventaja con los apóstoles? Esa es una pregunta clave porque hay una clase de sentido en donde si no tenemos cuidado, pensamos de nosotros mismos y de nuestra experiencia cristiana de cierta manera estando en un terreno menos firme que el de los apóstoles. Ellos están allí, pudieron ver, pudieron escuchar y en el caso de Tomás llegaron a tocar. Esa arrogancia fatal habla de una forma de pensar que dice que si hubiéramos estado allí, hubiéramos visto más. Si hubiésemos estado allí, hubiéramos escuchado más claramente. Si hubiésemos estado allí, nuestra fe sería aún más segura. ¿Verdad o falso? Pues ciertamente, no hay palabras para expresar cómo hubiera sido y cómo era para los discípulos estar con Jesús. ¿Cómo puedes describir lo que sería poder ver a Jesús caminar sobre el agua, de resucitar a los muertos, de confrontar a los fariseos y a los saduceos, el hacer milagros, el predicar en Jerusalén, de ser testigos de todo lo que hizo Jesucristo y todo lo que ellos vieron? Juan diría, él dijo tanto, hizo tanto que todos los libros del mundo no podrían contener todo lo que vimos y escuchamos. Juan nos dice al final de su evangelio que solo tenemos una parte. Pero aquí lo importante, tenemos la parte correcta. Por medio de la soberanía de Dios, se nos ha dado exactamente lo que necesitamos en la Biblia. Esa es la afirmación de la suficiencia. Tenemos todo lo que tenemos en las Escrituras. Nosotros tenemos todo lo necesario en un texto. Tenemos un libro. No estamos con Jesús, no estamos ni siquiera con Pedro, pero estamos en el testimonio apostólico ahora mismo en segunda de Pedro. Cuando leí esto como estudiante intentando de comprenderlo, lo que más me sorprendió es el hecho de que la Biblia de las Américas traduce esto y así tenemos la palabra profética más segura. Es posible que tenga una traducción que lea como que tenemos algo aún más firme o mejor. Mejor. O más seguro. He aquí la afirmación cristiana increíble. Eso es lo que significa ser el pueblo del libro. Reconocemos que así como Dios nos ha dado la Biblia, no estamos en desventaja, sino en ventaja. Tenemos ventaja porque no tenemos que recordar nuestra propia memoria, no dependemos de nuestra habilidad de recordar, nosotros podemos ir al texto una y otra vez. En mi programa de radio esta mañana hablé de la crisis constitucional en el Reino Unido. Es monumental. La tradición política británica nunca anticipó o ha experimentado algo semejante. No hay un manual de procedimiento para que el Reino Unido avance. Su primer ministro ahora no cuenta con la mayoría parlamentaria. El Parlamento está a punto de disolverse y cerrar las puertas. Se ha puesto una fecha límite, el llamado a nuevas elecciones por el primer ministro lo canceló el Parlamento.
no hay nadie que se pueda elegir o actúe como elegido. Todo se resume en el hecho de que la mayoría de los estadounidenses no caen en cuenta de que el Reino Unido no tiene una constitución escrita. Parece ser que esto es un problema. No existe un texto. Tal como lo dije en mi programa esta mañana, las figuras políticas británicas han fanfarroneado por años de que no tener una constitución escrita le dio, de hecho, una ventaja al Reino Unido sobre los Estados Unidos. Ellos dicen de que los Estados Unidos tener una constitución escrita les conlleva un sinfín de debates de palabras específicas y le da mucho poder a las cortes. Y pues al Reino Unido ahora le gustaría encontrar una copia escrita de una constitución que no existe. Parece ser que no tener un texto es un gran problema. Pedro dice esto, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. A una lámpara que brilla en un lugar oscuro. En específico, este texto se está refiriendo a las profecías del Antiguo Testamento. Pero a medida que entendemos el contexto, Pedro está escribiendo acerca de la totalidad del Antiguo Testamento y así la totalidad de las Escrituras. Utiliza este simbolismo de los salmos, una lámpara que brilla en un lugar escrito. Tu palabra es como una lámpara a mis pies, una luz en mi camino. La predicación de Esdras es descrita como una luz brillando en un lugar oscuro. Hay mucho más en lo que podemos encontrar. Hay una luz, una lámpara brillando en un lugar oscuro. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Qué poesía tan bella. Alguien debería hacer esto un himno. Pero no solamente es una bella poesía. Esto lo que hace es recordarnos que necesitamos desesperadamente, especialmente las Escrituras ahora, pero no para siempre. Porque llegará el día en el que le veamos cara a cara y el lucero de la mañana aparezca. Las Escrituras permanecerán y prevalecerán en verdad para siempre. Pero para los cristianos un día estaremos con Cristo y el lucero de la mañana aparecerá. Y cuando eso suceda, cuando llegue el día, pero ante todo sabe de esto que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora bien, cuando pienso sobre la inspiración de las Escrituras y la autoridad de las Escrituras, especialmente la inspiración, es decir, lo que significa que la palabra de Dios esté inspirada, este clásico texto al que vamos para reafirmarlo, 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Dios inspiró. ¿Cómo entendemos la inspiración sino pensando que Dios inspiró? Específicamente el acto de respirar. El texto está inspirado porque fue el mismo aliento de Dios que produjo este texto. Toda la Biblia. ¿Cómo exactamente sucedió todo esto? En 2 de Timoteo 3 no hay una referencia específica a los autores humanos de la Biblia. Existe, sin embargo, a los autores humanos de la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1. Que Dios inspiró su palabra, se produjo la profecía. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios a medida que fueron llevados por el Espíritu Santo. Tenemos la Biblia porque el Espíritu Santo llevó a los hombres de la antigüedad a medida que escribieron. Y bien, cuando era un hombre muy joven, estuve metido en una crisis apologética, intentando saber cómo Dios existía y hablaba en la Escritura. Esa fue mi mayor crisis apologética.
De hecho, creo que era más una segunda parte de la crisis. Estaba siendo confrontado por ateos en el aula de la clase, tuve mis fundamentos teológicos conmocionados hasta su base, pero no tuve otra alternativa intelectual que el teísmo. Tanto el ateísmo como el agnosticismo nunca me tentaron porque no tenían sentido. El mundo simplemente no como existía mi vida y como la experimentaba me hacían ver el ateísmo y el agnosticismo algo imposible e implausible, pero el problema que enfrenté era de que yo operaba como solamente sabía operar, partiendo de la autoridad escritural, pero estaba siendo confrontado por personas que me preguntaban, pero ¿por qué de ahí? La capacidad de justificar el usar la escritura como referencia. Aclaré cómo es que usted está tan seguro de que Dios habla en esta palabra. Yo no tenía una buena respuesta. Era tan solo un adolescente y no sabía en qué parte de la Biblia exactamente podía ir a encontrar esa respuesta. Estaba en aprietos teológicos. Busqué ayuda teológica y en principio no conseguí la ayuda que necesitaba cuando la pedí. Es en eso que descubrí que cuando un adolescente se presenta en la iglesia preguntando las preguntas equivocadas, muchas veces la iglesia no responde con las respuestas correctas. Es por eso que debemos entender nuestra vocación teológica y nuestra responsabilidad de dar una respuesta por la esperanza que está en nosotros. Es por eso que creemos esto, pero el rescate sí llegó y la ayuda sí llegó. Llegó en conversaciones con cristianos que me ayudaron a pensar sobre estas cosas y sin entrar en detalles sobre personas, lugares. Sí me gustaría, sin embargo, entrar en los detalles de libros por un momento. Quiero compartirles por un momento cómo mi mente fue moldeada por los libros o en conversación con los libros. El libro más decisivo cuando estaba siendo confrontado con esta crisis apologética, el libro más importante fue escrito por un hombre llamado Francis Schaeffer. Él lideró un ministerio evangelístico y apologético en los Alpes, en Suiza, llamado La Brie. Él invitó a hippies, bohemios y gente disidente joven del grupo contracultural a venir a Suiza. Él era, por así decirlo, algo excéntrico. Era un presbiteriano de Estados Unidos, pero que se había mudado a Suiza y lucía como un suizo de los tiempos medievales. Hombre de barba y pelo blanco, largo, y los evangélicos en ese entonces no les gustaban las barbas y mucho menos las cabelleras largas en los 60s y los 70s. Es decir, no les gustaba vestir lederhosen, pero a Schaeffer sí. Le conocí en persona algunas veces. Tenía un carácter formidable. Como adolescente estaba luchando con estas preguntas que me hacía y me incitaron a ir a un libro. Y no recuerdo muy bien ahora si se me dio el libro personalmente o si se me dio instrucciones para conseguir el libro. Pero recuerdo dejando la iglesia con el libro. Era un libro liviano y pequeño. El título del libro, Él está allí y no está en silencio. Ahora bien, solo había leído el título del libro, no el libro. Y este título se convirtió en uno de los más importantes giros de mi propio peregrinaje teológico. Él está allí y no está en silencio. Por cierto, en este punto de mi vida había comenzado a construir una biblioteca teológica. Y sin saber qué más hacer, enumeré mis adquisiciones de manera secuencial. Ese es el número 57. Libro 57. El título, Él está allí y no está en silencio, realmente es la mejor respuesta al dilema que estaba enfrentando. Dios existe y no está en silencio. Esto es absolutamente crucial. Temprano en el libro, Schaeffer aclara el por qué esto es tan importante. Él escribe, Él no está en silencio. El por qué nos consta porque Dios
el Dios personal infinito, la totalidad del Dios trinitario nos ha estado en silencio. Él nos ha dicho quién es Él. Estima tu concepto de la inspiración y la revelación dentro de este esquema y verás cómo llega la última fibra y ladrillo del pensamiento moderno. Él no está en silencio. Esta es la razón de lo que sabemos. Es porque Él ha hablado. ¿Qué nos ha dicho? ¿Nos ha dicho cosas sobre otras cosas? No, nos ha contado de sí mismo, porque nos ha contado la verdad verdadera sobre sí mismo, que es el Dios personal trino e infinito. Es que tenemos la respuesta sobre la existencia. Es uno de esos momentos de transformación. Quizás ustedes mismos han tenido un momento similar. Leen algo, solamente un párrafo, para de repente darse cuenta de que es que así es. Es porque Dios ha hablado en su palabra, es que sabemos cómo Él es. No tenemos que tratar de figurar quién es Él, porque somos totalmente incapaces de figurar quién es Él. Él nos cuenta quién es Él, el Dios infinito y personal, y nos cuenta sus caminos, y nos cuenta de su Hijo, y nos cuenta de su amor, y nos cuenta de su juicio, y nos apunta a la cruz, a una tumba vacía, quien nos promete la salvación y nos instruye en el camino de la vida. ¿Cómo llegamos a conocer algo sobre Dios? Solo llegamos a conocer cosas sobre Dios porque Dios en su gracia ha escogido revelarlos, ¿no? Cuando hablamos sobre la inspiración de las Escrituras, queremos decir que Dios inspiró el texto de la Escritura, pero debemos tener cuidado aclarando exactamente lo que queremos decir con eso. Entonces, para esto, déjenme sugerirles 6 diferentes alternativas y modelos de la inspiración. Eso será muy rápido. Existen 6 diferentes maneras. Usted puede sacar varios sets de alternativas, pero les voy a proponer lo que consideramos de esta manera. Primero, una manera es la de considerar que cuando decimos que la Biblia está inspirada, es querer decir que existe una forma de inspiración literaria. Eso es como si fuéramos a leer una gran obra literaria y diríamos que esto parece estar muy apartado de cualquier tipo de literatura en su belleza literaria, sofisticación, sus cualidades literarias son superlativas de tal manera de considerarlo inspirado. En la comunidad estética, las personas dirían esto sobre una obra de teatro, lo dirían sobre la música, y no solamente sobre la música, sino cómo la interpretan. Dirían que fue una interpretación inspirada. ¿A qué se refieren con eso? ¿Querrán decir que Dios desde el cielo habló proposicionalmente por medio de esta interpretación musical? No, a eso no se refieren. A lo que se refieren es que existe una cualidad particular estética elevada cuando se lee o se experimenta. Hay quienes intentan decir que es esto lo mismo lo que explica la inspiración de la Biblia. Esto nos introduce al segundo modelo que veremos. Esto todo hace parte de la cultura del siglo XIX y los principios del XX. Puede pensar en términos de la época victoriana y en esa época en ambos lados del Atlántico, específicamente en cuanto al mundo alemán y anglosajón. Hubieron quienes dijeron, sí, por supuesto la Biblia está inspirada. La Biblia es una parte importante de la civilización occidental. La Biblia ha inspirado la poesía. Solo lea los salmos, solo lea el texto de las escrituras. Mire la versión autorizada, la King James. Solo mire esto, mire las cualidades literarias. Mire cómo está escrita. Pero lo que no queremos decir es que esta es la palabra de Dios, literal. El segundo modelo de la inspiración es el moral. Y eso llegó al mismo tiempo. Y he estado viendo esto muy de cerca en los últimos meses. Y esto es lo que debemos saber. Estamos al otro lado de la revolución monumental de la Reforma, reconstitución absoluta de la moralidad conducidas por ideas modernas de autonomía personal y culminando en la revolución LGBTQ y todo lo que se avecina. Y por eso he aquí el punto. Ustedes ya no escuchan de este argumento ya. Punto. Las élites culturales sofisticadas ya no hablan de la inspiración moral de la escritura. Pero un día sí lo hicieron. Hablamos del siglo XIX y temprano en el XX. Cuando dicen que la Biblia está inspirada, explican, queremos decir que su moralidad está inspirada, es una moralidad particular, elevada y sofisticada. Pero ya no dicen eso. Y la Biblia no dice en ningún lado que a eso se refiere con la inspiración de todas maneras. Un tercer modelo es el modelo dinámico de la inspiración. Y ese es, para simplemente resumirlo brevemente, quiere decir que Dios no inspiró las palabras o afirmaciones proposicionales.
Mas Dios sí inspiró a los autores humanos de las Escrituras, dándoles pensamientos particularmente elevados y una habilidad para narrar y conocimientos históricos. Esta idea dinámica de la inspiración quiere decir que esta es la escritura en el sentido que, y eso toma varias formas, algunos dirán que es la escritura porque es el libro de la iglesia, ese es el libro que constituye nuestra identidad. No estamos diciendo de que cada palabra de ella esté inspirada, dicen, pero en resumidas cuentas es el libro de la iglesia, pero fue inspirada en términos generales. Pero el problema es que tenemos la totalidad de las escrituras y en este modelo dinámico de la inspiración nunca uno puede estar seguro de cualquier afirmación proposicional o cualquier narrativa histórica o cualquier pasaje teológico específico debe ser tomado por lo que es. Cuando era yo un estudiante en Southern, en tiempos muy distintos, batallando con esos temas como un estudiante del seminario, el texto asignado para la inspiración de la escritura era el libro que llegó a ser el libro número 504 en mi biblioteca teológica. No sé por qué esta enumeración me pareció una buena idea, pero ahora me parece interesante el poder cronológicamente caminar el camino a través de mi biblioteca. El libro está escrito por Paul J. Octomer. El libro La inspiración de las escrituras, problemas y propuestas. ¿Problemas? Bueno, no podemos aceptar la inspiración de las escrituras como la iglesia lo ha creído por siglos. No, eso no puede ser. En cambio, lo que él dice en cuanto a los problemas y las propuestas, temprano en el libro, él afirma lo siguiente. Decir que la Biblia está inspirada, y pone inspirada en comillas, decir que la palabra está inspirada significa que Dios continúa hablándole a su pueblo a través de las páginas en el presente. Eso suena como un gran cumplido de la Biblia, ¿no? Está inspirada porque Dios continúa hablándole a su pueblo por medio de las palabras o las páginas de las escrituras en el presente. Y bueno, siguiéndole a esto está otro modelo de la inspiración de las escrituras, el cual es difícil resumir en una sola palabra. Solo usaré la palabra suceso. Es la idea de que la revelación es un suceso y la historia es lo que graba ese suceso. Pero ese no es ese suceso, nunca puede ser ese suceso. Así que si está examinando el esquema neortodoxo al punto medio del siglo XX, dirán de que existe un suceso en la revelación, pero la escritura es un testimonio indirecto de ese suceso. Para luego decir, pero no abandones la esperanza, iglesia, no deseches este libro, iglesia. Pero que cuando se predica el libro ahora, la misma predicación se convierte en un suceso en el cual Dios puede encontrar a su pueblo por medio de su palabra. La tal teoría del acto palabra es otra manera en que se ha explicado esto. No tenemos acceso al acto de la palabra, todo lo que tenemos es el dato literario de este acto de palabras. Eso no es lo suficientemente bueno. No es suficiente. Ninguno de esos modelos de inspiración nos lleva a lo que Pedro está testificando en primera o en segunda de Pedro 1. El modelo de inspiración es distinto allí. El modelo de la inspiración que muchas personas tienen en su cabeza, que creen que la mayoría de los cristianos creen, es decir, los cristianos bíblicos comprometidos con la Biblia, cristianos que dicen creer en la autoridad, inspiración, inerrancia e infalibilidad de las escrituras. Existen personas que dicen que si creen en esa clase de inspiración, creen entonces una clase de dictado mecánico. Esa es la única explicación, es la única manera en la que puede suceder, como si Dios solo usó seres humanos como instrumentos o extensiones de su lápiz, parte de su lápiz. Como si Dios dijera en efecto, él, principio. Eso, en primer lugar, no parece ser lo que son las escrituras. Pedro escribe como Pedro. Pablo escribe como Pablo. Es importante que sepamos que Pedro escribió primera y segunda de Pedro. Es importante que sepamos que Pablo escribe Romanos. No, la doctrina de la Biblia, de la iglesia,
Los principios escriturales de la iglesia, que B.B. Warfield aclara muy bien, se resumen en el hecho de que nosotros creemos en lo que se resumió como ser la comprensión verbal de la inspiración, la plenitud verbal. Y eso suena como muchas palabras. ¿Realmente necesitamos tantas palabras? Pues sí que las necesitamos. Inspiración verbal plena. Dios inspiró las palabras. Él no solo inspiró pensamientos ambiguos que llegaron por medio de autores, sea que terminen teniendo una combinación de los pensamientos del autor humano, simplemente recibiendo estos pensamientos generalizados, no solo como un suceso que de alguna manera se canaliza hacia una forma literaria. Nosotros creemos que las palabras de las Escrituras son las mismas palabras que Dios quiso que llegaran a ser. Las afirmaciones proposicionales, las frases que tienen un sujeto y un verbo y un predicado, que ellas son exactamente lo que Dios quiso que la iglesia tuviera. La palabra de Dios está completa. Así que toda palabra está inspirada, es verbal. Las palabras están inspiradas y cada palabra está totalmente inspirada. Por eso plena. Así que no estamos buscando por palabras en la Biblia que sean menos o más inspiradas en la Biblia. No estamos buscando por variaciones de la inspiración divina. No estamos buscando por proporciones de la inspiración divina. Estamos mirando a Dios usando a los autores humanos de las Escrituras de la misma manera que Él actúa soberanamente en nuestra voluntad. Él soberanamente obró para darle a la iglesia, sin olvidar a Israel primero y luego a la iglesia, y darnos sus propias palabras. Su palabra. ¿Cómo sucedió eso? El Espíritu Santo obró en los autores humanos, hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Es por cómo el Espíritu los llevó que tenemos la Biblia y tenemos todo lo que necesitamos. Rápidamente, ¿y qué tiene que ver eso con el Southern Seminary? Aquellos que fundaron esta institución creyeron en la doctrina de la iglesia sobre la Escritura, defendieron la doctrina de la iglesia sobre la Escritura, creyeron exactamente lo que acabamos de definir como la doctrina de la iglesia sobre las Escrituras, recibieron lo que se les describió por enseñanza a través de los siglos, que las Escrituras son la palabra de Dios escrita. Estaban en total acuerdo con lo que B.B. Warfield definiera como el principio escritural, resumiéndose en cuanto a la Biblia habla, Dios habla. Habían 4 miembros fundadores de la facultad. Y un 5º miembro de la facultad se añadió, fue uno de los primeros graduados. Crawford Altoy vino a Southern Seminary a estudiar en 1859, el mismo año que se abrió el seminario. En 1869 se unió a la facultad y Crawford Altoy era una estrella brillante del aprendizaje. Broaddus, uno de los 4 fundadores, había sugerido que Altoy estudiara en Alemania y terminó estudiando allá en un tiempo que resultó siendo el punto más alto del desarrollo del método histórico crítico en Alemania. Esto lo interiorizó muy profundo, creció en él una alta sospecha, sospechando las comprensiones de la Biblia, llegó básicamente a negar la inspiración y la autoridad de las Escrituras, pero él no le contó esto a nadie cuando acababa de regresar y lo añadieron a la facultad en 1869, pero en los próximos años los estudiantes comenzaron a buscar a los otros miembros diciéndoles: lo que escuchamos del profesor Altoy no es lo mismo que escuchamos de ustedes. Y en conversación con los colegas, las aberraciones de Altoy, su abandono de la verdad, su negación futura de la inspiración bíblica, conllevó al punto de que sus colegas y el consejo de la junta entendiera de que él estaba ciertamente en violación de nuestros principios abstractos. Estaba sosteniendo un principio de la escritura completamente y totalmente compatible con la doctrina de la iglesia sobre la escritura. Se le despidió de la facultad en 1879, 20 años después de haber llegado como estudiante y 10 años después de haber sido el primer graduado de esa institución escogido para la facultad. Charles Augustus Briggs, una cabecilla importante del liberalismo teológico en la iglesia presbiteriana norteña, lamentó la renuncia de Altoy y lo llamó el primer mártir del modernismo en los Estados Unidos. El primer mártir del modernismo en los Estados Unidos. Así que los giros y las curvas de la historia de una institución fueron de tal calibre que justo después de la renuncia de Altoy,
Basil Manley Jr., uno de los primeros fundadores que había dejado la presidencia del Georgetown College, vino a reafirmar la autoridad bíblica, vino y escribió en 1888 un pequeño volumen titulado La doctrina bíblica de la inspiración. Y comenzó este libro simplemente diciendo que la doctrina bíblica de la inspiración es lo que la iglesia siempre había creído acerca de la inspiración, en donde se encuentra una iglesia verdadera, dice, es decir, donde habla la Biblia y Dios habla. Lenguaje que tenemos que mencionar, o la infalibilidad de la escritura y la inerrancia de la escritura. Infalible, el lenguaje que era el más común a través de esos días, de esta clase de controversia teológica, es decir, que la Biblia no puede fallar, así como la Biblia misma dice que nunca fracasa en hacer lo que Dios mandó hacer, es infalible. Otra palabra que fue usada también se encuentra en las escrituras, es inquebrantable, no se quebranta, no hace falta nada en las escrituras. En el punto medio del siglo XX, la palabra inerrancia se estaba usando y tenía que utilizarse palabras así de manera que se pudiera contrarrestar la falsa enseñanza. Cuando decimos que la Biblia era infalible, era porque nos enfrentábamos a aquellos que decían que era falible. Decir que la Biblia es inerrante y no contiene error o es incapaz de errar era hacerlo en el rostro de aquellos que decían que sí había textos que erraban. Todas estas estaban arraigadas en comprensiones equivocadas de la inspiración. Si usted cree que la inspiración es meramente dinámica, con partes de la Biblia inspiradas y otras no, entonces le toca figurar cuáles sí están inspiradas. La Biblia termina convirtiéndose en un acertijo que desplanta la autoridad de la iglesia. Si dice que la Biblia no se puede tomar como una proposición, o que la revelación no se puede entender proposicionalmente, como Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo, así como la proposición, la tumba estaba vacía. Solo mire todas estas proposiciones. Más algunos sostienen que Dios habla en el suceso de la inspiración de la escritura cuando fue escrita, y Dios habla en el suceso, en la predicación de la palabra de Dios. Y eso todo es verdad, y la tumba no está vacía y Cristo no está vivo. Somos, como Pablo dijo, muertos en nuestras transgresiones. Así que aquí ahora estamos en el 2019, sin tiempo para trazar estas cuestiones con más detalle. Pero la urgencia detrás de la afirmación del hecho de que cuando la Escritura habla, Dios habla. Dios inspiró su palabra. Cada palabra de todas las palabras. Todas las palabras en plenitud. Hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Las Escrituras cargan en sí mismas toda la perfección que ellas afirman tener, y Dios pone sobre ellas su propia perfección. Es infalible, es inerrante. Todo se resume en el hecho de que Él está allí y Él no está en silencio. Si estuviera en silencio, estaríamos perdidos. Pero no está en silencio y nos salvó. Oremos. Padre, te agradecemos por este texto de la Escritura, hablando de cada texto de la Escritura. Que seamos ese pueblo que vive por tu palabra, que esas verdades echen raíces en nuestro corazón. Oramos